conferencia se titula Sí a la vida y tiene como fin darnos luz, información, para poder formar un criterio ante este tema. Abarcaremos este tema desde tres diferentes ángulos: fisiológico, ético y terapéutico. El día de hoy se expondrán los dos primeros ángulos y mañana contaremos con un testimonio y acompañamiento terapéutico de la Fundación IRMA. Al final de las conferencias de hoy se proyectarán los dos cortometrajes que presentó la Prepa Nava para el Premio Lidera 2021, por lo que hoy tenemos el honor de presentarles a nuestros ponentes. Para comenzar con esta conferencia escucharemos el ángulo ético, para lo cual nos acompaña de manera virtual el maestro Marco Antonio Gracia Triñaque, conferencista internacional, maestro en bioética, con diplomados en antropología, derecho natural y derechos humanos, psicopedagogía evolutiva de la familia, bioética y logoterapia, y autor de los libros Y los Sapiens, Donde quedó, y Persona y Bioética. Para presentar el ángulo fisiológico nos acompaña el doctor Miguel Ángel Laviada, ginecobstetra egresado en 1996, con mención honorífica, con una segunda especialidad en colposcopía, 18 ponencias en diferentes ámbitos de la ginecología, obstetricia y colposcopía, profesor titular de ginecología y obstetricia en la Universidad Autónoma de Yucatán de 1996 al año 2000. Encargado de la clínica de displasias del Hospital Oral y director del Hospital Materno Infantil de Mérida desde octubre del 2008 a la actualidad. Muchas gracias a cada uno por dedicarnos su tiempo y compartir con nosotros este tema. Iniciamos con la participación del maestro Marco Antonio Gracia Triñaque. Hola, muy buenos días. ¿Me confirman nada más que se esté escuchando y se esté viendo la presentación, por favor? Sí, lo escuchamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la invitación para compartir ahorita en unos minutitos unas breves reflexiones sobre el tema del aborto, aunque vamos a dejar pues bastantes cosas en el tintero por el tiempo, pero bueno, espero que tengan una embarradita así general con las cosas que vamos a ver en este momento. Para poder hablar del aborto tenemos que decir que uno de los temas fundamentales que nos encontramos hoy en el debate bioético actual es el tema del inicio de la vida humana, porque si no sabemos reconocer cuándo inicia la vida, pues obviamente vamos a ser capaces de matarla y quedarnos tan tranquilos diciendo, pues no es una vida humana, la puedo matar, la puedo abortar y no pasa absolutamente nada. Hoy en día, las principales áreas del saber biológico en el tema del inicio de la vida, que son la biología molecular, la embriología y la genética, nos demuestran como una evidencia científica que el momento de la concepción es el inicio de la vida humana. Esto no es un invento de la Iglesia Católica, no es un postulado moral, no es una idea filosófica, es simple evidencia científica. Hay un principio filosófico muy sencillo, porque nos dice que nadie puede ser y no ser al mismo tiempo y en la misma dirección. En ese sentido, el desarrollo humano es continuo. Desde el momento en que comienza tu existencia, en el momento de la concepción, hasta el día en que te mueres, no hay saltos. Tú eres tú desde el primer momento hasta el último. Hoy en día incluso todo este desarrollo de la imagenología han podido fotografiar todo el desarrollo humano, incluso desde antes de la concepción se ha podido fotografiar el óvulo, los espermatozoides, el momento del impacto del espermatozoide penetrando al óvulo,
los momentos de las primeras divisiones celulares. En la segunda columna vemos el momento de la implantación en el endometrio. Al final vemos ya un embrioncito aproximadamente de unas 5 o 6 semanas de gestación. En la tercera fila pueden ver hasta la 10ª semana de gestación cómo se va dando el desarrollo. La primera imagen de la cuarta fila es un feto ya de 12 semanas, donde la ley en México, en Ciudad de México, te dice que antes de las 12 semanas no podemos saber qué es lo que trae la mujer dentro de su vientre. Y creo que con las imágenes alcanzan a ver perfectamente bien qué es lo que trae la mujer dentro de su vientre. Y así hemos podido fotografiar todas las etapas del desarrollo humano, sobre todo en esta fase dentro del vientre materno. El doctor Jeroen Lejeune, padre de la genética moderna, descubridor del gen que produce la trisomía 21, el síndrome Down, catedrático en la Sorbona en París por más de 20 años, decía: aceptar el hecho de que después de la fertilización un nuevo ser humano cobra vida ya no es motivo de pruebas u opiniones, es simple evidencia. No tengo duda alguna. Abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. Y con esto entramos pues ya brevemente a desarrollar todo este tema del aborto. Hoy en día, cuando se habla del aborto, se tiende incluso a crear eufemismos como la interrupción del embarazo. Claro, al hablar de una interrupción del embarazo, lo que hace el eufemismo es esconder con unas palabras que no suenen tan feo una realidad que sí lo es, que es el homicidio de un ser humano inocente que encima es tu hijo. Me gusta mucho cómo se dice aborto en el lenguaje de señas. Tienes al bebé, lo tomas y lo matas. Y si se fijan, cuando lo toma frunce el ceño. Ahí no hay eufemismos que valgan. Esa es la realidad del aborto. Tienes un bebé, lo tomas y lo matas. Podemos definir al aborto como toda expulsión del embrión o del feto, ya sea de manera natural o provocada en el periodo de su vida intrauterina, es decir, cuando está dentro del vientre materno. El primero, el aborto espontáneo o natural, ocurre generalmente por causas naturales sin la libre intervención humana. Se presenta alrededor del 15-20% de los embarazos. Generalmente suceden por alteraciones o defectos del embrión. Hay un estudio que realizó la doctora Moratalla de la Universidad de Navarra con su equipo de investigadores sobre la comunicación materno-embrional, muy interesante, y ella demostró científicamente que desde el momento de la concepción se establece un diálogo a nivel químico-molecular entre el bebé y la mamá, y que quien inicia ese diálogo es el bebé y no la mamá. Cuando algo entra dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, te pica una avispa o un alacrán y te inyecta un veneno, nuestro cuerpo de manera natural lo que hace es generar a través de los glóbulos blancos todas esas defensas para luchar contra eso que ha entrado dentro tuyo y puede afectarte. En el momento de la concepción, ese nuevo ser humano que está dentro de la madre lo identifica como algo diferente a ella y de manera natural su cuerpo tendría que reaccionar, generar anticuerpos y luchar contra esa cosa extraña que ha entrado dentro de ella. Sin embargo, se descubrió que se establece este diálogo entre el bebé y la mamá, que si lo pudiéramos poner en palabras que todos lo entendiéramos, sería algo así como esto. Hey, mamá, que estoy aquí. No soy un bicho raro. No generes anticuerpos y no me rechaces. Soy tu hijo. Es más, prepárate porque ahí voy. La concepción se da en el primer tercio de las trompas de Falopio y comienza la división celular y va llegando el embrioncito hasta el endometrio
para implantarse, y eso tarda aproximadamente unos 5 días más o menos, y en el transcurso de esos 5 días, la madre ha escuchado a su hijo, no ha generado anticuerpos para rechazarlo y ha preparado todo su metabolismo, todo su cuerpo, para que cuando llegue el endometrio estén todas las condiciones propicias para que pueda implantarse y continuar su desarrollo. Cuando hay algún tipo de alteración o defecto en el embrión, no manda las señales de manera adecuada, su mamá no prepara el endometrio para acogerlo y cuando llega a implantarse no lo puede hacer y de manera natural es abortado. Por tanto, aquí no hay ninguna implicación ética porque no ha sido algo ni querido ni buscado. El que sí nos interesa es el aborto provocado, porque este sí se debe a la intervención libre del hombre sobre el embarazo. Y se le han puesto unos apellidos, que son las famosas causales: el aborto terapéutico, el aborto eugenésico, el aborto por violación y el aborto psicosocial. El aborto terapéutico, de hecho mal llamado terapéutico, ahorita veremos por qué, dice la causal que cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida de la madre, se podría abortar. Hoy en día, con los avances que se tienen en el campo de la medicina y sobre todo en este tema del embarazo de la mujer, son prácticamente ya muy poquitos los casos en los que se ponga en riesgo a la madre por estar embarazada. Hoy en día se puede llevar ya a término un embarazo a las 23 semanas de gestación, más o menos, y se puede llegar a salvar al bebé y llegar a salvar a la mamá. Le hemos puesto este apellido de terapéutico. El principio terapéutico nos dice que es lícito intervenir en la parte enferma para buscar el bien de todo el cuerpo. Por tanto, la verdadera terapia es aquella que elimina la enfermedad. La pregunta aquí sería, ¿desde cuándo eliminar al embrión o al feto sería eliminar a una enfermedad? Aquí lo que se tiene que tener en cuenta es que el médico, ante una mujer embarazada, se encuentra ante dos pacientes y el principio bioético tiene que ser salvar la vida de ambos. Si en el proceso de salvar la vida de los dos alguno muere en el proceso, éticamente no hay ninguna implicación, porque lo que se ha buscado es salvar a los dos. El dilema bioético viene cuando dices, para salvar a la madre voy a matar al hijo abortándolo. Ahí ya hay una implicación porque estás matando una vida para salvar a la otra. Entonces, la intención primaria del médico es buscar salvar la vida de ambos y si en el proceso de buscar salvar a ambos muere alguno, éticamente no hay ninguna implicación. El siguiente apellido, el aborto eugenésico. Eugenesia viene del griego y quiere decir selectivo. Y la causal dice que cuando existe el riesgo o la certeza de que el bebé nazca con anomalías o malformaciones congénitas, se podría abortar. Se hace un diagnóstico prenatal y el ginecólogo le dice a la mujer, pues su bebé viene mal, le aconsejo que aborte. Hubo un caso hace unos cuantos años en Italia de una mujer a la que le hicieron un diagnóstico prenatal, le dijeron que lo que traía dentro venía todo deforme, que le aconsejaban que abortara, que no iba a lograrse, etcétera, etcétera. Esta mujer dijo, no, así como nazca, yo lo voy a querer el tiempo que viva. Nació una niña que 19 años después se convirtió en Miss Italia, ¿no? Entonces, hoy en día, muchas veces los diagnósticos prenatales, aunque el bebé venga bien, se usan para promover el aborto. ¿Qué tendríamos que decir aquí? Que la presencia de malformaciones o anomalías no priva de dignidad ni de derechos a quienes las sufren, porque la dignidad no depende de las perfecciones de la persona, de si estás completito, de si te falta algo, de si tienes una tara, de si estás bien, de si estás mal. Es algo constitutivo por el simple hecho de pertenecer
a la especie humana. Luego tenemos el aborto por violación. La causal dice que cuando el embarazo ha sido consecuencia de un abuso sexual, se podría abortar. Esta es la causal que más usan los grupos proabortistas para promover el aborto. Ya una vez que logran meter esta, las demás vienen como efecto dominó. Les presento muy brevemente un estudio que se realizó con 192 mujeres embarazadas por una violación o incesto. ¿Qué decisión tomaron al saber que habían quedado embarazadas? El 69% llevó adelante su embarazo, 29% decidió abortar, 1.5% sufrió un aborto espontáneo. De las 119 mujeres que dieron a luz, el 36% lo dio en adopción, el 64% lo conservó. De las 56 mujeres que abortaron, 6 prefirieron no hablar del aborto, una dijo no tener ningún remordimiento en ese momento, una declaró que al principio era lo mejor, pero después no estaba segura. 4 afirman tener numerosos remordimientos respecto al aborto. 44 de 56 explícitamente se arrepintieron de su aborto. El 93% aseguró que sus abortos no solucionaron sus problemas y declararon que no se lo recomendarían a otras mujeres en su misma situación. Y el 43% declaró haber sido presionadas para abortar. 44 se arrepintieron de su aborto, 93% aseguró que sus abortos no solucionaron sus problemas. En psiquiatría y en psicología se sabe que cuando una persona sufre un trauma fuerte, si se le agrega otro trauma de igual o mayor intensidad, si esa persona es propensa a padecer una enfermedad mental, con la suma de traumas fuertes, en este caso de estos 2 traumas, esa enfermedad se detona. ¿Por qué no solucionaron sus problemas? Porque cuando una muchacha que está embarazada fruto de una violación la llevas a abortar, aborta y le preguntas, ¿ya se terminó tu problema? ¿Ya quedaste desviolada? Por supuesto que no. Sigue estando violada, sigue teniendo el trauma post-violación y ahorita le estamos agregando un nuevo trauma que es el trauma post-aborto. Y lo que estamos haciendo es dañar enormemente la salud mental de esta persona. De las mujeres que decidieron tener a sus bebés, ninguna se arrepintió de esa decisión, 25 prefirieron no expresar sus sentimientos, 94 expresaron satisfacción y más del 80% explícitamente expresó felicidad por haber dado a luz al bebé. Se sabe también terapéuticamente que el llevar adelante el embarazo y tener al bebé es la mejor manera para sanar ese trauma post-violación existente. Desde la bioética, ¿qué tendríamos que decir? Que la violación de la madre no justifica éticamente el aborto. Es un principio ético elemental de que un mal no se corrige ni se compensa con otro que lo supere. El aborto por violación no es optar por el mal menor, sino permitir el mal mayor porque estás quitando una vida humana. El que la madre no haya sido responsable por haberlo concebido no priva al bebé de su derecho a vivir. El no nacido no es un agresor, sino una segunda víctima inocente que no debe recibir la pena de muerte por el crimen de su padre. Y el último apellido, el aborto psicosocial, dice la causal que cuando el embarazo resulta no deseado, en Ciudad de México antes de las 12 semanas, se podría abortar. Funciona como método de control natal y es la causa más frecuente hoy en día en el mundo de abortos provocados. Estos datos nos los da un instituto estadístico de Planned Parenthood, la principal proveedora de abortos del mundo. El 42% de las mujeres que han abortado una vez lo harán una segunda y tercera vez. 1 de cada 3 bebés concebidos en Estados Unidos muere víctima de aborto. El 98% de los abortos son para ocultar un embarazo no deseado como medio de control natal y menos del 2% de los abortos se hacen como resultado de una violación, de un incesto o de amenaza a la vida de la madre.
Hoy en día, los organismos internacionales hablan de 50 millones de abortos cada año, es decir, 1.5 abortos cada segundo que estamos hablando. Aunque la ley diga que el aborto no está mal, el aborto no dejará de ser el homicidio de un ser humano inocente. Hoy en día, el vientre materno se ha convertido en el lugar más inseguro sobre la faz de la Tierra. Es el lugar donde más seres humanos mueren hoy en día en el mundo. En este año 2020, la principal causa de muerte en todo el mundo fue el aborto, por encima del COVID, del SIDA, de las enfermedades cardíacas, de la diabetes, de cualquier enfermedad. La causa principal de muerte en el mundo fue el aborto. Nos encontramos, por tanto, ante el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Hemos sido capaces de convertir el homicidio de un ser humano inocente en un supuesto derecho de la mujer a decidir, lo que ha abierto las puertas a que millones de seres humanos terminen su existencia antes de haber visto la luz. Decía Booker Washington, una mentira no se convierte en verdad. Lo incorrecto no se vuelve correcto y lo malo no se vuelve bueno solo porque es aceptado por la mayoría. Y cierro invitándoles a este llamado que hizo en su momento Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, en el número 5. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Bien, pues con esto podíamos haber hablado muchísimo más de los supuestos argumentos que usan los proabortistas para promover el aborto, sus respuestas. Podríamos haber hablado de los tipos de aborto, pero me imagino que ahorita el doctor también lo comentará. Pero bueno, con esto, por lo menos hacer un recorrido así muy rápido por las 4 principales causales y tomar conciencia de que el aborto no es terminar con la vida de un conejo o romper una zanahoria, sino que es matar a un ser humano que está en la etapa más vulnerable y más frágil, que es dentro del vientre materno. Y hoy que estamos celebrando el Día de la Madre, se puede celebrar este día porque en su momento todas nuestras madres dijeron cuando quedaron embarazadas de cada uno de nosotros, sí. Entonces, démonos cuenta de la maravilla y la grandeza que supone la vida humana y no nos convirtamos en ejecutores, en destructores de esta maravilla. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al maestro por lo que nos expuso hoy. Creo que es muy importante recalcar que él dijo que la aborto realmente no es solución y por todo lo que él nos enseñó, más allá de las mujeres, algo que cargar toda su vida y realmente no hay una razón para apoyar algo como esto. Le damos muchísimas gracias, maestro. A continuación, el doctor Miguel Ángel Laveda expondrá los aspectos fisiológicos del tema. Vamos a dar un aplauso. Buenos días. Después de la brillante exposición del maestro, me toca a mí hablar específicamente de lo que es el aborto. Algo de lo que ya dijo el maestro Tony, yo lo voy a decir, porque bueno, finalmente es la parte que me toca. Primero que nada, mencionar obviamente es el Día de la Madre, y nos toca hablar del aborto. Primero, segundo, es un tema muy controversial, es un
es un tema en el que estoy seguro que muchas veces, como mí, pocas veces, a todos nos va a tocar estar enfrente del aborto. Debemos, espero, que seamos el que diga no, sino el que diga sí. Siempre, 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 la persona que va a abortar va acompañada. Siempre tiene un cómplice. Vamos a tratar de ser el cómplice que diga no, no el cómplice que diga sí. Aborto aceptado por pocos que hacen mucho ruido. Si quieres quitártelo para que se oiga mejor. Me quito el cubrebocas. Lo dejo acá. Aceptado por pocos que hacen mucho ruido, rechazado por muchos que no hacemos nada. Como les dije en la presentación, soy Miguel Ángel Herrera Militar, soy ginecólogo desde hace 27 años. Trabajo actualmente en el Hospital Materno Infantil, del cual soy director. Y este tema siempre me ha apasionado, me gusta mucho, porque de verdad, quien hemos estado de este lado del nacimiento, podemos gozar y disfrutar lo que es un nacimiento. Y es terrible para nosotros cuando se tiene que perder una vida humana, cuando no está en nuestras manos. Vamos a definirlo, maestro Tony ya dijo algo, es el término o fin del embarazo por cualquier medio antes de que el feto u embrión tenga suficiente tiempo o vida para vivir, para la redundancia. Antes de la semana 20, que pese menos de 500 gramos. ¿Por qué específicamente esto? Porque después de la semana 20 ya se habla de parto prematuro desde el punto de vista obstétrico, aunque finalmente sigue siendo un aborto. Y también se dice que después de 500 gramos ya se ha logrado llevar a término a un feto. Por lo tanto, únicamente aborto es antes de la semana 20 y menos de 500 gramos. Como decía Tony, le han estado cambiando el nombre a lo que es el aborto. Hoy quiero decirles que en la ciudad y quiero permear a todos los estados, se llama interrupción involuntaria del embarazo. O sea, no es aborto, es quiero interrumpir el embarazo. Hasta románticamente suena. Quiere decir que cualquier persona de cualquier edad, acompañada o no de sus padres cuando es menor de edad, puede llegar a una clínica y decir quiero interrumpir este embarazo, independientemente de las semanas que tengan, y se tiene que hacer legalmente en esa institución. Nos podemos negar, muchos estamos negados a esto, pero otros no se puede negar o están de acuerdo a esto. Entonces, una mujer de 16 años, de 14 años, no puede ir a la tienda y decir, me das cerveza, me vendes un paquete de cigarros, no puede, pero sí puede ir al hospital y decir, quiero la interrupción del embarazo. No hablo solamente del embarazo menor de 500 gramos, no hablo aquel del embarazo que tiene 4 o 5 semanas, que ahorita vamos a ver. Hablo de que si tiene 27, 28, 29 semanas, que ya pudiera vivir si se mete a una terapia intensiva, si ella llega diciendo, quiero la interrupción de este embarazo, no se va a hacer nada por viva. Se sale y se vota. Se puede clasificar en espontáneo, terapéutico y electivo criminal, que hoy ya no lo debemos llamar así, ya no podemos llamarlo así. Siguiente. El espontáneo es el 10%, 15% de todos los embarazos en el mundo, y como bien dijo Tony, normalmente es por malformación genética, malformación congénita, no se da bien, no viene bien formado y espontáneamente muere, y la muerte produce la disminución de la hormona que hace que se fije y espontáneamente caerá. Dependiendo de la etapa en la que nos encontremos a este aborto, tendrá diferente nombre. Y podrá ser el aborto diferido, es aquel que también se le llama huevo muerto retenido, es en el que
se murió, el huevo cigoto, pero está perfectamente todavía en la cavidad uterina. Aquí nos lo encontramos y tendríamos que realizar un aborto a un embrión muerto, que quede claro. Si ya se rompieron las membranas, si ya se pasó, ya se produjo la expulsión de partes fetales, partes embrionarias o de líquido o placenta, se llama un aborto incompleto. El aborto inevitable es cuando hay una ruptura prematura de membranas. Se rompió la bolsita, permanece el embrión, permanece el feto dentro del útero, vivo o muerto, pero definitivamente inevitable, se tiene que perder. Es un niño que no puede llegar a la vida, es un niño que no podemos llegar a que se muera, por lo tanto es inevitable. Tiene que abortar, lo deje espontáneamente o no. Y el inminente, como su nombre lo dice, es el que dice hay que estar a punto de pasar. Esto es cuando las membranas protruyen por el cuello de la matriz. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo es el cuello de la matriz. Están protrudiendo el cuello de la matriz y da una imagen de reloj de arena. Ancho, delgadito y ancho. Ahí está pasando, hay que romper la membrana y cuando se rompa la membrana, entonces pasará a ser un aborto inevitable porque ya se rompieron las membranas. Siguiente. El terapéutico, como bien dijo Tony, yo lo puse entre interrogación, no porque haya un error gramatical, sino porque cuántas veces no se ha tomado como que vamos a ayudar a la mamá porque tiene una enfermedad y por tener una enfermedad vamos a sacar a este nene. La cardiópata, como bien dijo, la nefrópata, la termópata, que son enfermedades crónicas de una mujer. La persona que de verdad tiene esta patología seria es una señora que no se puede embarazar. Es una señora que está tirada en su cama, está agonizando, no está bien. Entonces no podemos decir que porque tiene un problema en el corazón no puede llevar a cabo su embarazo hasta el final. Tenemos técnicas, tenemos terapias intensivas. Hay muchos medicamentos que nos van a permitir hacerlo, igual con la nefrópata y la neumópata. Y la malformación congénita, finalmente, como bien dijo, a veces se ha puesto que tiene malformación quien realmente no la tiene para justificar el hecho de que haya un legado. Y el delictivo criminal, que es cuando es por alguna razón que no sea de salud, ya sea materna o fetal, como violación, como bien dice. La solución no es el aborto. Siguiente. La estadística, no voy a comentar mucho de la estadística, creo que habla por sí misma, y sí les pido que reflexionen unos segundos de esto. Quiero decir también que en México no se considera un país de estadística como lo es Estados Unidos. En Estados Unidos hay estadísticas de cuántas veces estornudas, en México no. Y en México, por ser un delito en muchos lugares, para la persona que se realiza un aborto, como para la persona que lo realiza, muchos de los abortos no están documentados. Por lo tanto, esta estadística pudiéramos pensar que no es la real. 800,000 abortos en un año. 2.300 abortos diarios en el país. Pudiéramos pensar que se hacen de 10 a 12 al mes, yo creo que es más. Y esta es la estadística para mí se me hizo más brutal. De cada 100 nacimientos, 44 son abortos. O sea, la tercera parte de los embarazos termina en aborto. 150 embarazadas, 44 se pierden. Se pierden voluntariamente, no involuntariamente. Esta es una fotografía por microscopio electrónico, esto no es dibujo, esta es una fotografía que se encuentra muy fácil en todos lados, porque no hay muchas fotografías con microscopio electrónico del momento en el cual el espermatozoide, vean la diferencia de tamaño entre el espermatozoide y el óvulo. Pero aquí están los 23 cromosomas somáticos, una X o una Y, y en todo el óvulo están los otros 23 cromosomas somáticos más X y una Y. Se necesitan 20 millones de espermatozoides juntos para que puedan romper la zona pelúcida, así se llama toda esta área, para que en un solo lugar entre un espermatozoide.
Aquí está toda la carga genética, como dije. Cuando hay la fecundación entra también la cola, que es que va a nutrir a este huevo cigoto hasta antes de que se implante y finalmente ya pueda tener una nutrición. Tony hablaba de que hay una comunicación entre madre y embrión para que no haya un rechazo. Realmente quien hace esa comunicación es el cuerpo amarillo y después el cuerpo lúteo, que se llama. Que eso se produce en el huequito ese donde estuvo el óvulo. Si pudiéramos verlo en ese momento, está amarillo. Y eso es lo que está produciendo una cantidad de hormonas muy importante para decirle a la mamá, no vayas a arreglar, perdón. Entonces, finalmente, quien está manteniendo el embarazo es esto. Como él dijo, ciertamente la fecundación se da en la segunda, tercera porción de la trompa. Cuando se da en la fimbria, normalmente se produce un embarazo ectópico, porque finalmente no le da tiempo de recorrer todo esto, crece más rápido, se estaciona en alguna parte de la trompa y se convierte en embarazo ectópico. Que en el momento de la fecundación, quiero insistir, los 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos se empiezan a entrelazar. Entre el tercero, segundo, tercer día, que es el tiempo que empieza a recorrer la trompa, se empiezan a dividir las células. Cada una ya tiene 46 cromosomas XY, XX. Por eso, en este momento ya podemos considerar como ser humano a este manojo de células, como mencionan, porque tiene exactamente las características genéticas de cualquier persona de los que estamos afuera. Y empieza a dividirse de dos en dos, porque es una mitosis. Cuando es meiosis es la mitad. Entonces empieza a dividirse aproximadamente segundo o tercer día. Es cuando empieza ya a juntarse, se forma la morla, cuando son más de 36 células en división. Y se va hacia un lado haciendo esto, lo que es la bolsa, y esta parte va a ser lo que será el embrión. Lo que está verdecito aquí alrededor es la decidua, es lo que pudiéramos decir que va a escarbar un poquitito dentro del endometrio, que es esta parte acá, es el revestimiento del útero, va a escarbar para poder implantarse. Quien continúa sosteniendo al embarazo hasta la semana 12 es este cuerpo amarillo y cuerpo lúteo. Después de la semana 12, cuando ya escarbó perfectamente bien, ya se implantó la placenta, le mandan una señal para que deje de producir esta hormona, y es cuando generalmente disminuyen los síntomas de náusea, vómito y malestar de la mujer, porque ya no necesita de esta hormona para que esté fijo, ya está fijo. Se forma el citotrofolazo y el sincitotrofolazo, que finalmente es la parte de la bolsa, la parte del embrión, aproximadamente el día 7 de fecundación. El día 7 de fecundación es una semana antes de que baje la regla. Vamos a pensar que va a ser el día 14, el día 21, que es el día que estamos hablando, ya está un embrión implantado. Yo no tengo ni idea qué me van a hacer. ¿De acuerdo? Siguiente. Vamos a hablar un poquito de embriología, porque no podemos mencionar que es un aborto sin saber qué es lo que estamos categóricamente matando en el vientre materno. ¿De qué se basa la gente que está a favor del aborto, como dijo Tony? Es un manojo de células, no es un ser humano, nos podemos deshacer de él como si fuera un tumor maligno o benigno. 4 semanas de gestación, estamos hablando de que es cuando la persona que está embarazada dice, hace 7 días no me baja la regla. Cuando empiezan a madurar la idea de que es factible de que esté embarazada, corazón, ese es el tubo neural, todo esto es lo que va a ser el cerebro y médula espinal. A los 20 días de embarazo, o sea, a los 5 días de que no me bajó la regla, ya tiene corazón y está latiendo. No lo podemos comprobar por ultrasonido, no lo puedo comprobar con una tomografía, no lo puedo comprobar con una resonancia magnética. Pero en las autopsias que se ha hecho, se ha visto que ya tiene corazón, porque finalmente no podamos darnos cuenta de ello. 8 semanas, que es, no me bajó la regla en abril, no me bajó la regla en mayo. Tengo 8 semanas de embarazo, y esto es un ser humano completito
Algunos órganos estarán todavía en formación, por ejemplo, los dedos todavía no están bien, todavía no tienen bien formados los párpados, pero tiene un corazonzote, tiene cerebro, médula espinal, tiene todas las extremidades. Y aquí dicen, es un manojo de células. Podemos tirarlo, podemos sacarlo. 9 semanas, prácticamente igual, con algunos cambios, empiezan ya a formarse los dedos, pero finalmente se sigue pensando en que es o no es un ser humano. 12 semanas. A las 12 semanas, si pudiéramos extenderlo, aproximadamente mide 10 centímetros, el feto, ya es feto, ya no es embrión, y está perfectamente completo y perfectamente formado. Solamente falta que crezca, que madure. Que finalmente va a empezar a crecer muy poquito, muy despacito. A la semana 20, que es la mitad del embarazo, pesa 450, 470 gramos, pero a la semana 31, que son los 7 meses, ya pesa 1,2 kg, y de la semana 31 a la 39 o 40, gana 150 gramos semanales. O sea, va a crecer y madurar. Vamos a contradecir un poquitito lo que dice la gente a favor del aborto. Antes de la semana 12, sí lo puedes matar. Vi una presentación de un legislador, un doctor que fue ante los legisladores que estaban a favor del aborto y les dijo, ok, vámonos en retroceso, yo no voy a ser tan largo como lo hizo él. Si este ser humano, porque si es un ser humano que tiene 12 semanas con un día, le quitamos 2 días y tiene 11.6 semanas, ¿es ser humano o no es ser humano? Y si nos vamos una semana antes y le quitamos esta semana y tiene 11 semanas, ¿es un ser humano o no es un ser humano? Y así nos podemos ir hacia atrás. Entonces, ¿por qué me dices hasta la semana 12 mátalo? Después de la semana 12 no lo mates. Hasta antes del cambio de la legislación que quieren hacer, les acabo de decir, cualquier persona en el tiempo que quiera puede decidir interrumpir su embarazo. Vamos a hablar así específicamente de lo que es el aborto. Las técnicas del aborto se dividen en 2, las quirúrgicas y las médicas. Hablando específicamente de las quirúrgicas, es el legrado, que es el más utilizado, el legrado por aspiración, la histerotomía, que la histerotomía es exactamente lo mismo que una cesárea, nada más que para obtener el producto de la concepción que no tiene posibilidades de vivir. ¿De acuerdo? Se abre más, se corta el útero y se obtiene. Y la histerectomía, que es quitar la matriz con el producto de la concepción adentro, vivo o muerto. Esto normalmente solo se hace cuando existe realmente una complicación en el proceso de aborto o en el proceso de embarazo de la mujer. Y las formas médicas es poner oxitocina en la vía sanguínea. La oxitocina es una hormona que produce hombres y mujeres, la mujer lo produce en mayor cantidad. La oxitocina se produce normalmente para que se contraiga la matriz durante el trabajo de parto. Existe, la podemos poner nosotros, y se produce inmediatamente después para que se contraiga esta matriz y no haya sangrado. Pues bueno, en cualquier momento después de la semana 25-26, que el útero tiene receptores a esta sustancia, le pongo esa sustancia, produzco un trabajo de parto, produzco un parto prematuro. Recuerden que ya tiene más de 20 semanas. Los líquidos hiperosmóticos amplios es meter sustancias que tienen mucho peso molecular por una aguja directo a donde está el feto, donde están las membranas, y ese aumento del peso molecular va a jalar el agua que tiene intramniótica y va a producir contracciones para expulsarlo. Finalmente, hace lo mismo que la oxitocina. La solución salina es la misma forma de actuar que estas dos, nada más que esta per se produce muerte del feto por quemaduras antes de que nazca. Y una, que es la que está muy de moda, que es esta prostaglandina F2-alfa, que es la que seguramente todos ya oímos. Nos tomamos una pastillita, tengo dolorcito, y expulso al embrión. La verdad es que esto se hace mucho más de lo que pudiéramos pensar y tiene mucho más complicaciones de las que puede pensar. No es así nada más, me tomo unas pastillas de expulso, entra en un trabajo de aborto que puede durar
24, 48 horas, produce mucho sangrado porque se desprende la placenta previo a que se expulse. Puede haber problemas de sangrado, valga la redundancia, y muchas de ellas no salen completo. Y bien, vamos a hablar ahorita específicamente del legrado. El útero se divide en dos, lo que es el cuerpo uterino, que es donde alberga al embrión, al feto, y el cuello, que es de aquí hasta acá. Es una estructura cilíndrica que mide 3.5 centímetros de longitud normalmente por 1.5 centímetros de ancho, que tiene dos orificios. El orificio cervical externo es el que vemos normalmente cuando revisamos a una persona, cuando hacemos el Papá Nicolau, etc., que permite que salga la menstruación, es este que normalmente está abierto y permeable. Y el orificio cervical interno es este que tenemos acá. Ese siempre está cerrado con un esfínter que solamente se abre cuando menstrua. Se dilata un poquitito en la ovulación para permitir vasos espermatozoides y se dilata muchísimo cuando van a hacer este bebé. Cuando tiene trabajo de parto, el cuello se acorta, se achiquita y este orificio se dilata hasta 10 centímetros con tal de que pueda salir por parto el bebé. Para poder llevar a cabo un legrado, tengo que utilizar unos dilatadores, que son estos, metálicos, que van desde 1 milímetro hasta 2 centímetros, o sea, 20 milímetros, que tenemos que, con fuerza, mecánicamente, entrar por este orificio, entrar a este orificio, llegar hasta la cavidad, no llegar hasta aquí, obviamente, llegar hasta aquí, y no solamente hacer un mecanismo de entrada y salida, sino también un mecanismo en espiral para que forcemos la fuerza que tiene el cervix en su orificio cervical interno, para que posteriormente llegue la legra y pueda raspar y pueda eliminar todo el producto de la concepción. Ese es el instrumental del legrado. Esto no es una fotografía de libro, es una fotografía del hospital. Se tienen que poner las valvas en la parte inferior de la vagina, otra valva en la parte superior de la vagina para poder ver el cuello y la matriz de quien hablamos. Y después con una pinza de POSI, que esa es una pinza de POSI, vamos a tomar el cuello de la matriz y lo vamos a fraccionar para que pueda rectificarse ese útero. El útero normalmente está en 90 grados. Se tiene que poner como horizontal para que podamos hacer esto. Y después hablaba yo de los dilatadores. Estos son los dilatadores que va a entrar uno por uno, después el 2, el 3, el 4, hasta que lleguemos por lo menos al 1.2. ¿Por qué tiene que ser hasta el 1.2? Porque después entra esta pinza, no es la última, es la penúltima, que se llama la pinza de huevo. Esta pinza mide 1.2 centímetros de diámetro. Y se llama así porque es la que va a romper al saco y va a jalar literalmente pinzas y jalas hasta que expulses el saco, el huevo o cigoto. Es que finalmente desbarata el embrión. Para que posteriormente con las legras, que estas son las legras, que son como una cuchara sin la parte que tiene líquido, que tiene filo alrededor, que vamos a ir jalando y raspando el endometrio para ir sacando lo que pudiera haber quedado después de la pinza de huevo. Así es como vemos nosotros el cuello de la matriz. Esta es la valva que decía que está haciendo hacia arriba el tejido, esta es la valva que está en la parte de abajo. Y este es mecánicamente, esta sería el número 2 centímetros, uno grueso. Estamos dilatando el orificio, como les dije, siempre hacia adelante y atrás, y en forma de espiral para poder producir un hueco suficientemente grande para que entren los otros instrumentos. Posteriormente entra la legra, y hagan de cuenta que todo eso que está pintado en blanco serían los residuos que quedaron después de la expulsión del saco, y habría que raspar cada una de estas partes, las 4 caras del útero, con el fin de que quede perfectamente limpio. Y a la entrada y salida es cuando pudiéramos tener alguna de las complicaciones que vamos a hablar posteriormente. Cuando literalmente sentimos cómo estamos raspando, es cuando el útero ya está limpio,
cuando patina la legra es cuando todavía hay restos y hay que seguir legrando, con los riesgos de complicaciones que vamos a hablar. Esto es literalmente es lo que hace el legrado. Descuartiza, desmembra a un ser humano. Nadie me puede decir que esto es un manojo de células. Esta es lo que queda en el frasquito cuando se hacen los abortos por succión. Literalmente estamos succionando y desmembrando a este bebé. Y vamos a empezar a hablar de las complicaciones, porque finalmente ya dije cómo se hace, pero vamos a hablar de lo que puede pasar, que es una de las cosas más importantes. Hay historia para todo, y después de 27 años de practicar, nos ha tocado de todo. En 1995, cuando era yo residente, estaba ya a punto de terminar, hacíamos guardias y me toca recibir a una mujer que, como el día de hoy, tenía 23, 24 años, que como el día de hoy, ir a la Ciudad de México es muy fácil, era muy barato, de mucho vuelo. Llega, como dije, siempre en compañía de alguien que alienta y ayuda a que lo haga. Se va a la Ciudad de México, se hace un legrado, regresa. ¿Cómo estás? Perfectamente bien. Y cuando está pasando 2 o 3 cuadras del hospital oral donde dice mi residencia, empieza a chocarse, taquicardia, sudoración, disnea, se desvanece y bueno, la llevan y la reciben. La recibo bien, le pusimos su suero, hicimos que esté bien y finalmente nos cuenta la historia que estaba regresando de México de hacerse un legrado, se hace un ultrasonido y vemos que tenía líquido adentro de la panza, donde están los intestinos, no es líquido dentro del útero. Y esto fue secundario a que en el momento que estaban haciendo el legrado, le perforaron, penetraron, traspasaron la cavidad uterina en 2 o 3 ocasiones. Entonces, cada vez metemos y jalamos, metemos y jalamos. Le abrí y lo primero que intentamos hacer es componer esos huecos que se hicieron con la legra. No se pudo, porque en el momento que das un punto sangra más y cuando aprietas se rompe el útero, como cuando se quiere costurar tela mojada, no está firme, se rompe el útero. Terminé, le quité la matriz, no es esta obviamente, pero así terminó. Le quité la matriz, pasó a terapia intensiva. Y de acuerdo, de veras, me acuerdo mucho cuando ya estaba perfectamente consciente y fui a decirle lo que había pasado, pero he tenido esto, que la tuve que operar. Y no me preguntó cómo estoy. La pregunta fue, ¿voy a tener un hijo, doctor? No. Fue de veras desgarrador. El llanto, la cara, lo que vivió esta mujer en esos segundos, yo no sé qué vivió después, pero en esos segundos le dije no, y no se lo dije, pero lo pensé. Por no querer uno, no tendrás ninguno. Después, por secundario, estas perforaciones, pueden haber trabéculas, pueden pegarse una parte, el útero es una cavidad, se puede pegar una parte con otra y formar estas como si fueran columnas dentro de la cavidad. Entonces nos hace una cavidad grande con una cavidad chica, que muchas veces esto es causa de abortos espontáneos y naturales, porque ya no tenemos una cavidad como debe ser. Se pueden formar adherencias, que fíjense cómo en la anterior estaba liso, está lleno porque se va pegando la cavidad uterina, valga la repetición, y esto no permite que pasen espermatozoides, esto no permite que pase que se pueda implementar o implantar un embrión. Podemos en su momento tratar de limpiar esta cavidad, pero si el hecho de limpiarla produce más adherencias, es un útero que no nos va a servir. Y existe una complicación que se llama la complicación de Asherman, en el cual, por estar limpiando tanto ese endometrio, le quitamos todas las células endometriales, es una mujer que nunca más vuelve a arreglar. Si no arregla, no tiene el endometrio adecuado para la implantación, es una mujer que nunca se va a poder embarazar. Esa es la fotografía de un útero, de patólogo, inclusive tiene el número, en el cual, por una infección uterina que no se pudo controlar, hubo que quitar la matriz.
secundario a estas infecciones. Muchas veces puede haber sepsis. Siguiente. Es una imagen de una persona que está séptica. ¿Cómo pudiéramos definir sepsis para que lo entendamos? Está podrida, está infectada en todos los órganos. Y una de las características de la sepsis es que se rompen los vasos sanguíneos, no coagula y por eso se ve morada con moretones. Esa es la sepsis. Otra de las complicaciones del grado es la muerte. Como dije, en México no tenemos la estadística real porque no se lleva a cabo como debe ser, pero sí son varias las muertes secundarias a esto. Y de esto se agarra para decir, como mucha gente se muere por el grado, vamos a legalizarlo para que no se mueran. Creo que es al revés, vamos a evitar el embarazo para que no tengamos que llegar a esto. Y las prostaglandinas, que decía que están muy de moda, que es tomar las pastillas, que producen mucha contractibilidad de la masa muscular para la expulsión de este embrión. Eso es lo que sucede, se convierte en un aborto incompleto. Sale, se rompe la bolsa, sale parte del endovmetrio, sale parte de las membranas, sale parte del embrión, pero muchas veces se quedan con restos que al final, después de, o aunque hayan tomado las prostaglandinas, tenemos que recurrir a una limpieza o un aborto, perdón, un legal. Siguiente. Solución salina, acuérdense que les dije, es meter solución salina, 80, 100, 150 mililitros de esa solución salina, para la redundancia, la calidad uterina, y eso va a hacer que aumenten las contracciones, expulsando como si fuera un parto al feto, pero como les dije, siempre quemado, siempre muerto en el momento que nace. Y esta fotografía creo que es evidente, no hay mucho que decir. Un ser humano, un niño nacido y el no nacido es hijo de Dios y como tanto tenemos que respetar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que sobran las palabras después de ver la presentación para decir que los grupos que promueven el aborto dicen que las mujeres necesitamos el aborto, y es real que la sociedad sí tiene muchas deudas con las mujeres, pero el aborto parece una mísera como para cumplir las demandas de las mujeres. Lo que nos acaba de exponer el doctor, que tiene demasiados riesgos, sea un aborto espontáneo, que realmente no es culpa de la mujer, aún así lleva a dejar secuelas, pero que se quiera legalizar el aborto para que deje de ser clandestino no hace que se convierta en un aborto seguro. Así que yo les invito a todos a que digamos sí a la vida y que protejamos a las mujeres. Yo que soy mujer, se los pido a todos y muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Si nos pueden decir cuál es su pregunta y para qué va dirigida, por favor. Y alza la mano. ¿Puedes encenderlo? No, los métodos anticonceptivos, como su nombre lo dice, es para prevenir la concepción, ¿de acuerdo? El que sí es abortivo y no nos lo dicen es la pastilla del día después. Porque la pastilla del día después, como su nombre lo dice, después de ese acto sexual de riesgo. Y se tiene hasta 72 horas para tomarse esta pastilla. Hablamos que a las 72 horas, este mórula ya está a punto de entrar a la cavidad uterina. Lo que hace es que produce un crecimiento excesivo del endometrio
y al disminuir la hormona se cae este momento espontáneamente en forma de regla. El que no vea que se cayó con todo el amor que hablamos no quiere decir que no sea abortivo. Es el único que sí es abortivo. ¿De acuerdo? Bueno, el DIU normalmente sí es abortivo cuando evita la implantación. El dispositivo funciona produciendo inflamación en la cavidad uterina que impide el paso de los espermatozoides hacia el óvulo, pero si logra pasar, logra fecundar, en el momento que llegue a la cavidad uterina, también puede ser un abortivo. Muchas veces no se sabe por qué, porque va a parar. Cuando se va a morir ese embrión, va a producir disminución de la hormona, va a haber un sangrado, que vamos a pensar que es un sangrado cataminero, vamos a pensar que fue una regla. El problema de eso, entre otras cosas, es que cuando ya tiene, como dije, las características de ese embrión, también va a decir qué tipo sanguíneo va a ser. Si logra implantarse en el cuerpo uterino y después se desprende, la mujer que es RH negativa, un embrión que es RH positivo, puede ser anticuerpos contra el RH y después dar los problemas de aborto espontáneo por los anticuerpos que formulamos contra el RH. O sea, el dispositivo también puede ser abortivo en su momento. Pues muchas gracias por su tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Usted mencionó que había doctores que estaban, gracias a Dios, negados a realizar un aborto, pero había quienes se veían forzados a hacerlo. ¿Bajo qué circunstancias un doctor que está negado a realizar un aborto se ve forzado a hacerlo? Y si se niega, corre peligro, por riesgo de que su licencia médica sea removida. Bien, excelente pregunta. Nos da la oportunidad de ser objetores de conciencia. Objetor de conciencia, como yo, como la gran mayoría de los doctores que trabajan en el hospital, y no es que todos, nos preguntaron en el momento de que alguien venga a hacer su legrado, ¿estás de acuerdo sí o no? Nosotros afirmamos que no. Si tú eres objetor de conciencia, a ti no te pueden obligar, entre comillas. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué sucede con la gente que no tiene una base, que no tiene una planta? Se le presiona, si no lo hace, se puede sacar. Y finalmente se le puede sacar. La persona que trabaja en la institución, la persona que trabaja en la medicina privada, nadie te puede obligar a hacerlo. Entonces, nos podemos negar. Desgraciadamente hay gente que es contratada para esto. Hoy necesito ginecólogos que no sean objetores de conciencia para que vayan a los hospitales públicos y lo hagan. Y si no son objetores de conciencia, si no les importa, pues ellos no podrían hacer nada. ¿De acuerdo? Bueno, ¿en qué momento es importante hacer abortos naturales? O sea, yo sé que hay momentos que por salud de ambas partes, tanto para el bebé o para la mamá, es hacerse un aborto. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bien, son prácticamente nulas. Podemos decir que no debería existir el aborto terapéutico ni el aborto por facilitar a la mamá. ¿Qué es lo que sí hacemos? Y es cuando, por ejemplo, la mamá tiene cáncer. Nos ha pasado con señora que tiene cáncer, que tiene un cáncer muy agresivo, que tenemos que darle quimioterapia para poder eliminar o disminuir la agresividad de ese cáncer. Entonces, se le da la quimioterapia para acabar con la enfermedad de base que tiene. Si la quimioterapia produce muerte del embrión feto, no estamos haciendo absolutamente nada normal, porque nuestra decisión no fue directamente acabar con esa persona. Y es la única en la que podemos utilizar bajo medios alternos pudiera ocasionar la muerte del embrión, no más. Si algún medicamento para lograr la salud de la mamá afecta la formación o afecta la vida del embrión feto, no hay ninguna implicación moral ni tampoco civil, porque nuestra decisión primera no fue acabar con la vida. De resto, no tenemos por qué hacer. ¿Cuándo nos ha tocado a nosotros en manera difícil, por ejemplo, cuando una mujer tiene preeclampsia severa?
Es una patología en la cual tiene la hipertensión, tiene daño hepático, tiene muchísimos problemas en los cuales tenemos que tener la determinación nosotros de o saco a este niño o se muere la mamá. Si se muere la mamá, se mueren los dos. Entonces, muchas veces hemos tenido que hacer una cesárea urgente, sacar un prematuro y que el prematuro se vaya a terapia intensiva. Y si vive, qué bueno, y si no, modos. Pero no fue con la intención de sacar a este bebé, fue con la intención de sacar, de aliviar a la mamá. Si no alivio a la mamá, se mueren los dos. ¿De acuerdo? Por eso, aquellos que se ven las novelas, que viva mi hijo, que viva yo, la verdad es el novela. ¿De acuerdo? No es real. Doctor, en cuanto al uso de las pastillas anticonceptivas, médicamente existe o químicamente existe el riesgo, ¿no?, de que aún usándolas no sirva para la no concepción, ¿no? O sea, entonces, esto de alguna manera éticamente sería bueno seguir recomendando el uso de las pastillas anticonceptivas, o sea, la fertilización total, porque existe el riesgo, ¿no?, de quedar embarazado. Sí, el riesgo existe. Cada uno de los métodos anticonceptivos tiene lo que se llama el índice de PER, que es el índice de fallo para que no haya un embarazo. Definitivamente esto es conciencia de cada uno, el querer o no tomar un método anticonceptivo. No podemos no recomendarlo, no podemos sí recomendarlo. De hecho, nosotros como médicos no imponemos un método anticonceptivo, sino que aclaramos las dudas de la persona que nos viene, preguntamos, y es la persona quien decide si quiere lo que ellos hagan. ¿De acuerdo? Pero, efectivamente, todos los métodos tienen un índice de PER, que es la disminución de la eficacia. Bueno, yo tengo tres preguntas y ahora primero que nada, ¿en qué semana se puede detectar información del efecto? Digo esto sobre todo en Estados Unidos, en los estados pasados leyes que prohíben el aborto no se declara de corazón. Esta pregunta es, ¿en qué momento cree que usted se realiza el aborto? O no, sino para si violación, genético, diabético, riesgo de la mujer, ¿en qué casos tal vez debería ser ilegal o permitido el uso del aborto? Y la pregunta es, si el aborto debería ser algo que se haga como un tema federal o una oficial se va para que los estados decidan si es legal o ilegal. A partir de las 5.3 semanas, con un buen equipo de ultrasonido, se detecta la frecuencia cardíaca del embrión. A veces la semana 5, hablamos de la semana 5, es cuando llevo una semana sin que me baje la regla. Tengo 2 semanas sin que me baje la regla. ¿De acuerdo? Cuando todavía están pensando en la posibilidad de embarazo. Esa es una. La segunda, yo considero que bajo ninguna circunstancia debemos nosotros decidir interrumpir la vida de un ser humano, ni por enfermedad de mamá, ni por enfermedad, no es la opción. En alguna ocasión me tocó una señora que tenía a su hijo con múltiples malformaciones, llegó y me dijo, doctor, tenía este, doctor, quiero abortarlo, quiero perderlo. Y la verdad es que fue un logro, no lo hizo, y la idea que le vendí fue, ¿por qué si no va a vivir este niño? Porque realmente no va a vivir, ¿por qué dejarlo en una canasta de nacer? ¿Por qué no lo donamos para partes del cuerpo, para las personas que nos tienen recién nacidos, que tienen problemas de hígado, problemas de pulmón, problemas de corazón, y donen las partes de su cuerpo? Entonces, lo que sería o iba a ser una tragedia se convirtió en un bien mayor para otras mamás. Y esa señora tenía un particular problema en que habíamos hablado muchísimo en que se pudiera embarazar, era una mujer grande y no se iba a poder embarazar nunca más. Pero finalmente le dio sentido a su vida donando las partes, órganos del cuerpo del bebé para que otras mamás y otros niños pudieran tener una vida feliz. La tercera pregunta, desgraciadamente lo que se legisla en el país, en México, se permea a los estados. Quiero decirles que Yucatán es uno de
tenemos que estar muy orgullosos del Congreso, porque Yucatán es uno de los que cada 6 meses se quieren meter la iniciativa del aborto. Los legisladores han votado afortunadamente. Existen unas causales en Yucatán que son permitidas, pero todavía no permiten el libre aborto, como lo permiten en México. Depende de los legisladores, depende de la bulla que hagamos, los que estamos en contra. Para concluir, vamos a entregar un reconocimiento a Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Les agradezco mucho.